Muy buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos y saludarlas. Esta tarde les doy la bienvenida al webinar ¿Qué rayos es la transformación digital? Con una invitada de lujo, directamente desde el sur de Chile, en estos momentos, Tania Jovanovic. Eh, para quienes no conocen a Tania, ella es asesora, referente y TED Speaker en transformación digital en Latinoamérica, especialmente transmitiendo la importancia del propósito, los liderazgos y la cultura en transformación de las organizaciones, por lo que ha sido premiada como una de las 100 mujeres líderes 2019 y 2020 en Chile. Es ingeniera civil electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María e instructor de yoga, con posgrados en negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez y transformación digital en la Universidad del Desarrollo. Fue fundadora y presidenta de la Red Latinoamericana de Transformación Digital, capítulo chileno, y actualmente es comunicadora radial en el programa Liderando la Transformación. Profesora además en el programa Digital Culture and Organizational Design in the Bailey Digital Business School, profesora de transformación cultural en la Universidad Adolfo Ibáñez y directora de Best Consulting, que es una consultora de nicho enfocada en transformación cultural digital. Tremendo currículum, Tania. Adelante, por favor, con tu charla. Muchas gracias, Mauricio, de partida por la invitación. También, bueno, como contaste, estoy en el sur. Hoy día ha estado todo el día lloviendo. De repente llueve a cántaros, como decimos acá. En este momento no, así que si de repente escuchan un ruido así como de fondo, es la lluvia, ¿ya? Así que les aviso. Pero eso hace también que esta charla sea un poco como más entretenida, así como con efectos especiales. Así que, bueno, voy a compartir acá para que vamos de lleno a esto de qué rayos es la transformación digital. Muy bien, ahí estamos viendo que se están ya conectando varias personas ya para presenciar nuestro webinar. Buenísimo. Contarles que en esta plataforma, bueno, para los que no saben, estamos transmitiendo por StreamYard. Es una plataforma que me gusta mucho, pero sucede que cuando uno presenta queda un poco ciego, así que yo no los veo. Yo veo mi presentación, no las veo ni los veo. Pero bueno, igual vamos a avanzar. Lo que quiero hacer, siempre parto así mis charlas, así que si han visto alguna mía, porque es una invitación en realidad. Es una invitación a que abran sus mentes para ver en mayor profundidad, pero a la vez en un sentido más amplio, lo que es la transformación digital de la que tanto se habla. Por eso yo le puse así, ¿qué rayos es la transformación digital, cierto? Todos tenemos diferentes conceptos, diferentes ideas y además se habla mucho desde distintas veredas incluso. Bueno, Mauricio ya me presentó, así que esta parte le voy a pasar un poco más rápida, pero como una forma más gráfica que a mí me gusta presentarme. Bueno, justamente me dedico a transmitir esto de qué es la transformación digital, porque en realidad ese es mi propósito. Mi propósito, por lo cual me levanto todos los días, es transmitir lo que en realidad es la transformación digital y en especial la importancia del ser humano en todo esto, que de repente se deja un poco de lado. Bueno, y por lo mismo entonces me dedico a dar charlas, doy talleres, doy asesorías y transmito mucho la importancia de los liderazgos y de la cultura y también del rol de la mujer en esta transformación de las organizaciones. Bueno, tengo más de 20 años de experiencia trabajando en compañías multinacionales de tecnología en Chile y en Estados Unidos. Como contó Mauricio, fui presidenta de la Red Latinoamericana de Transformación Digital y ahora soy la directora de Best Consulting. Soy mamá de 2 niños, que hay en la foto junto a Sergio, con quien nos vinimos hace poco a vivir a Villarrica. Así que es parte también de las transformaciones de las personas, en este caso de nosotros. Bueno, hago clases también de cultura, de agilidad, de liderazgo y soy maestra en algunos módulos de transformación digital en la comunidad de Turingo.
Estoy certificada en varias cosas y esto me gusta recalcarlo porque siento que, sobre todo en el mundo actual, no basta con la carrera que estudiáramos, hay que estar siempre, siempre actualizándose, pero no solamente por el hecho de actualizarse en sí, sino que de complementar lo que uno estudió. Por lo mismo que yo estudié, por ejemplo, los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, bueno, además Leader Coach, Management 3.0, incluso comunicación colaborativa con Humberto Maturana, entre otras cosas que yo siento que ayudan al fondo para que uno pueda tener una formación en realidad más integral. Bueno, soy ingeniero civil electrónico de la Santa María, tengo varios posgrados en negocio y transformación digital y también soy instructor de Hatha Yoga y de Iyengar. Y por lo mismo, es que le encontré cuando descubrí mi propósito. Por eso es que yo hablo de la transformación digital, pero también con el valor del ser humano, y ahí les voy a contar un poco más. Porque en realidad con esto del yoga y esto que yo digo de cómo juntar las cosas o complementar, mejor dicho, la formación de uno, me dio como una visión un poco como diferente, y eso es lo que les voy a contar hoy día. Bueno, para mí una de las formas de sobrellevar cualquier contexto es primero poder entenderlo, saber dónde estamos parados. Y entender que vivimos en un mundo VUCA, que lo deben haber escuchado muchísimo, y como saben es un acrónimo para describir que vivimos en un contexto volátil, incierto, también complejo y ambiguo. Y hay otro término, que es un poco más nuevo porque VUCA en realidad es muy antiguo, otro término que es muy usado en los negocios actuales, que es BANI. BANI describe nuestro mundo actual como frágil, de ahí viene la B de brittle, ansioso, no lineal e incomprensible. Y que nace para dar respuesta a situaciones que no solo son difíciles de predecir y de comprender, sino que son caóticas y completamente impredecibles. ¿Les suena a un mundo conocido? ¿Cierto? Pero vamos más allá. A mí me gusta desafiar estos acrónimos tan conocidos y tan usados. Porque personalmente siento que este tipo de acrónimos sirven para darnos un marco de referencia, para tratar de entender un poco, si se puede, este mundo o nuevo mundo. Claro, no está mal, pero les aseguro que no vale la pena sentarse perdiendo el tiempo tratando de memorizarlos, de aplicarlos o incluso entenderlos en profundidad. La clave está en una sola cosa, para que podamos simplificar lo complejo o intentar. Y es la no linealidad. La no linealidad de nuestro mundo. La clave está en cambiar el paradigma de lo certero y de lo predecible. Y no es fácil. Sucede que hemos aprendido en lineal. Nuestra mente está entrenada, nos entrenaron desde chico para lo concreto, lo certero, lo predecible, incluso que como uno planifica incluso su vida, el colegio, la universidad, después formar familia, trabajar, jubilarse, todo y pensando también como que lo que uno planifica se va a cumplir, las cartas Gantt en los proyectos. Estamos seteados para eso. Y con ese prisma vemos el mundo. Y más aún las empresas. Las empresas siguen haciendo más de lo mismo, la mayoría, más de lo mismo y de la misma forma que hace unos 70 años. Por lo que debemos entender que la única forma de que nuestra empresa sobreviva a este nuevo mundo es la transformación constante, incluso personal. Mediante un cambio de mentalidad, o sea, lo que llamamos mindset, de los y las líderes de las empresas, principalmente. Entendiendo la transformación digital en su sentido más amplio y profundo, porque es la única forma de que sea una oportunidad para las empresas. Entonces, veamos entonces qué rayos es esto de la transformación digital. Bueno, desde que descubrí la transformación digital hace unos años, de haber sido unos 3, 4 años, tampoco tanto, desde ahí que me di cuenta que hay mucha confusión.
aún no se ha logrado su total comprensión. Entonces busqué transformación digital en Google para ver qué aparecía. Y lo primero que aparece es lo siguiente. La transformación digital se puede definir como la integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas de una empresa para cambiar su forma de funcionar. El objetivo es optimizar los procesos, mejorar competitividad y ofrecer un nuevo valor añadido a los clientes. Lo que obviamente hace relacionar a la transformación digital con la digitalización y la optimización de procesos. Pero eso es solo una parte. Y si buscamos en Wikipedia, yo dije ya que Google está medio perdido, veamos si Wikipedia la acierta mejor. Y en Wikipedia dice que la transformación digital es el cambio asociado con la aplicación de tecnologías digitales, de nueva tecnología, en todos los aspectos de la sociedad humana. Y la cronología comienza con las primeras computadoras. O sea, según Wikipedia, desde que se crearon las primeras computadoras, desde ahí parte la transformación digital. Entonces, cuando vi que Google dice esto, Wikipedia dice esto otro, entonces dije, claro, ¿cómo no vamos a confundir? O sea, es obvio que estamos confundiendo y con esto vamos a confundir más aún la transformación digital con aspectos que son solo tecnológicos. Como que fuera solamente digitalizar. Y también esto me sirvió para entender por qué muchas empresas han fracasado y siguen fracasando implementando transformación digital. Porque comienzan implementando tecnología sin revisar otros pilares que son fundamentales como la cultura, como el propósito, como el liderazgo, incluso sin tener una estrategia para la transformación. O sea, solamente pongamos tecnología o automaticemos algún proceso. Entonces, abramos la mente de todo lo que hemos pensado hasta este momento, que es la transformación digital, y veamos que en realidad es mucho más que digitalizar. Y para eso observen lo siguiente. Vean aquí el orden de las palabras. Primero va la transformación y luego viene lo digital. Si no, estaríamos hablando de digitalización para transformar, y no es así. Es justamente lo contrario. Es transformar la empresa y utilizando la tecnología como un apoyo. O sea, lo principal es la transformación. La transformación digital es más una transformación que se apoya así en lo digital. Es más una transformación que una digitalización. Entonces, ¿qué no es transformación digital? Vamos a partir por ahí. No es implementar tecnología. Al menos no solamente eso. No es un framework o marco de trabajo impuesto por alguna gran consultora. Me van a rentar aquí las grandes consultoras. No es digitalizar, no es automatizar procesos, no es crear aplicaciones para los clientes. Podría ser una parte, pero no es porque hagamos una app para los clientes, estamos transformándonos digitalmente, no. No es capturar data, no es data science, no es inteligencia de negocios. No. Para entender la transformación digital, porque todavía no se los voy a decir, deben saber que este mundo es un nuevo mundo, porque estamos en un contexto histórico. Estamos en la era digital. De hecho, tenemos mucha suerte porque estamos viviendo un momento muy importante. Y esta era digital es una etapa de inflexión donde converge el crecimiento exponencial de nuevas tecnologías que nos trae la cuarta revolución industrial, que lo quise graficar a la izquierda,
no se preocupen ahí de las aplicaciones, pero lo que me interesa, o sea, de las tecnologías, me interesa la curva exponencial de crecimiento tecnológico que trae la cuarta revolución industrial, pero a la vez evidenciamos un cambio profundo en el ser humano, en nosotros y en nosotras. O sea, no es solo una era tecnológica. Pero veamos más en detalle estas dos cosas, estas dos ideas. La transformación del ser humano y la cuarta revolución industrial. Ya, veamos primero la transformación del ser humano. ¿Sí o no? Que más que nunca somos una sociedad hiperconectada. Ya sea para bien o para mal. En este momento estamos conectados, yo tengo mi celular al lado, además tengo computador, además tengo otra tablet, mis niños en este momento están conectados en el computador. Tenemos no sé cuántas aplicaciones para conectarnos con otros y otras. Estamos hiperconectados, es una realidad. Vivimos cada vez más en colaboración. Y eso no es porque sea una novedad, es algo intrínseco al ser humano y lo teníamos un poco escondido. Ya no queremos vivir para trabajar, al menos yo no. Nos importa valores que teníamos, como digo yo, escondidos, como ética, la salud, el preocuparnos por el planeta, el preocuparnos por los otros, incluso preocuparnos por nosotros mismos. Queremos disfrutar la vida. Y en ese contexto han emergido valores esenciales, como justamente la colaboración, la espiritualidad, sin pensar en religión, la equidad, entre otras cosas. O sea, en general cambió la forma de ver el trabajo, la forma de ver la vida, cambiaron, por lo tanto, nuestros sueños, cambiaron nuestros proyectos, cambió, como yo les decía, ya no vemos en lineal nuestra vida, o sea, ya podemos... Cada uno puede vivir la vida no en un orden lineal, no podemos hacer todo al revés, o podemos hacer cosas, o hay partes de lo que se supone que deberíamos hacer, podemos no hacerlo. O sea, ya no es, salgo del colegio, estudio, trabajo, entre medio me caso, tengo hijos, me jubilo. No, a lo mejor no quiero hacer eso. Y es totalmente factible. Cambió la forma de ver la vida en todo orden. Incluso, vean al medio, son los objetivos, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que me gusta destacarlos porque son objetivos, para quienes no lo conocen, que buscan la paz, buscan mejorar el clima, promueven la igualdad, también erradicar la pobreza, entre otras cosas. ¿Y qué es lo importante acá? Que ya no son solo ideas. Se trata de objetivos concretos con plazos concretos. Humberto Maturana esto lo llamó la era de la conciencia ética y ecológica. Dijo textual, que estamos como humanidad orientándonos hacia otro lugar, más humano, menos individualista, más justo, más equitativo, más respetuoso, con una mayor coherencia y respeto con el entorno y el mundo natural. Y esta es una oportunidad única para comenzar a impulsar una nueva convivencia en todo lo que hacemos, desde la empresa a la vida familiar. Les dije, estamos en un momento histórico. La pirámide de Maslow, que esto es súper antiguo, que refleja esto, la pirámide de Maslow, que la inventó el señor Maslow, refleja las necesidades humanas. Esta pirámide, que es súper antigua, incluso evolucionó. La necesidad de autorrealización ya no está en la punta de la pirámide. Si partimos desde abajo, están las necesidades fisiológicas, o sea, de descansar, alimentarse, respirar. Después necesidad de seguridad física, de recursos, de salud. Luego la necesidad de pertenencia, de pertenecer a una comunidad, a una familia, tener amigos. Luego la autoestima y el reconocimiento. Luego el autodesarrollo, alcanzar el máximo potencial, o sea, la autorrealización. Antes era lo más importante. Pero ahora en la punta de la pirámide está la trascendencia.
O sea, ahora lo más importante es tener un propósito en la vida. Y como les decía, ya no queremos vivir para trabajar. Ahora nuestro propósito es lo más importante, o al menos buscarlo. Con esto quiero dejar claro que las personas, nosotros y nosotras, cambiamos. Y cualquier transformación digital que no tome esto en consideración está condenada al fracaso. Y es lo que ha sucedido. Y esto se cruza con eso que les dije que era la convergencia de dos cosas, y esto se cruza con que justamente estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Que Klaus Schwab, que es el fundador del WEF, del Foro Económico Mundial, él dijo que una revolución industrial se caracteriza por el surgimiento de nuevas tecnologías y nuevas maneras de percibir el mundo que impulsan a un cambio profundo en la economía y en la estructura de la sociedad. Y él mismo dijo que la cuarta revolución industrial no cambiará lo que hacemos, sino lo que somos. O sea, no es como las revoluciones industriales anteriores. Ahora realmente está cambiando el mundo porque lo que cambia somos las personas. Les dije, estamos en un momento histórico. Y visto así, entonces uno se pregunta, ¿cómo vamos a seguir haciendo empresa de la misma forma que hace 100 años, 70 años o incluso que hace 2 o 3? ¿No debiéramos al menos considerar, pensando en todo lo que les acabo de contar, considerar que nuestros clientes cambiaron? Y aún más importante, que nuestros colaboradores, o sea, nuestro equipo, las personas que conforman nuestro equipo cambiaron. Y eso es lo que debemos entender, que es una nueva forma de hacer empresa. Y entendiendo entonces que estamos en un momento histórico donde se cruza la tecnología que nos trae la cuarta revolución industrial con la transformación de las personas, ahora sí les cuento qué rayos es la transformación digital. Pero tengan en mente estas dos cosas. La transformación digital alude a los cambios que deben hacer las empresas como un reto estratégico, con apoyo de las tecnologías, como apoyo, y con foco total en las personas, o sea, nuestros clientes, y especialmente, recalco, con foco en sus colaboradores. Por lo que está claro que no podemos seguir haciendo empresa con la mentalidad del siglo XX si las personas ya estamos con mentalidad del siglo XXI. Y si lo vemos incluso, si así y todo no se convencen, veámoslo como una ventaja competitiva para las empresas. O sea, ¿lo hacemos nosotros, nuestra empresa, o lo va a hacer la competencia? En el fondo, como les decía, es una nueva forma de hacer empresa en este nuevo mundo. Esa es la transformación digital. ¿Y ahora cómo lo hago? Ahora que ya entendí más o menos qué es la transformación digital, ¿cómo me transformo? O sea, ¿cómo transformo mi empresa? Bueno, acá primero una mala noticia y decirles que no hay una receta porque todas las empresas son diferentes. Así como las personas, las empresas son diferentes. Entonces no hay una receta fija que funcione para todos. Existen sí pasos generales que se los voy a mostrar y que no necesariamente deben llevarse todos a cabo, ni todo a la vez. Va siempre a depender del estado actual de la organización de la empresa y hasta dónde quiere o hasta dónde puede llegar con la transformación. ¿Cuáles serían estos pasos? Diagnóstico. Esto sí, sí o sí, y para todas las empresas. Porque es la única forma de saber cuáles de los pasos siguientes que les voy a mostrar se van a realizar y cómo. O sea, no puedo partir sin, por eso les decía, como todas las empresas son diferentes, tengo que hacer primero un levantamiento. Pero esto es un diagnóstico que abarca un espectro más amplio que solo el digital, no es un levantamiento técnico, es más bien un levantamiento cultural.
es medir la temperatura, es ver cómo es la cultura interna de la empresa, sacar a la luz las problemáticas y sacar a la luz también las ideas brillantes, que muchas veces no son obvias o los colaboradores no se atreven a proponer. Por eso es tan importante el diagnóstico. Y con los resultados de este diagnóstico, entonces recién voy a ver qué es necesario transformar en la empresa, que podría implicar varias cosas. Podría ser revisar el propósito, podría ser cambiar el modelo de negocio, capacitar en nuevas formas de liderazgo o nuevas formas de trabajar, modificar la estrategia o cómo interactuamos con los clientes, entre otras cosas que pueden salir en el diagnóstico. Y luego configuro la estrategia de la transformación porque priorizo de estas problemáticas, veo cuáles son las más importantes. Le pongo como un orden de prioridad. Y normalmente lo que vamos a poner como prioritario es lo que nos va a dar el propósito de la transformación, o sea, el por qué y el para qué vamos a hacer esto. Y para que no lleguemos hasta ahí, lo que necesitamos es establecer un roadmap, que no me gusta llamarle carta Gantt. Lo siento a la gente que está como acostumbrada a superar los proyectos, pero yo les dije que acá en el mundo no lineal. Entonces, por eso le llamo más bien un roadmap o carta de navegación, de modo de ir transformando distintos aspectos de la empresa, pero por etapas. O sea, que sería el cuándo y también el cómo. ¿Y por qué no es carta Gantt? Porque tiene que ser totalmente flexible en cuanto a los plazos e incluso a medio camino puede ser que cambiemos el orden. Y por último está la ejecución, o sea, que es llevar a cabo lo anterior y ir transformando las problemáticas levantadas. Bueno, y acá deben estar pensando, y les acabo de reiterar que el mundo es no lineal, y yo esto lo estoy poniendo lineal. Y claro, lo pongo lineal, porque al igual que ustedes, me cuesta entender lo que no es lineal. Sí, me entrenaron para eso. Entonces lo pongo así en realidad para entenderlo mejor. Pero en realidad es un proceso iterativo, muy ágil, muy agile. Es algo así. Porque vamos a seguir diagnosticando después, vamos a seguir implementando, vamos a seguir mejorando. Y por eso les decía que en este mundo las cartas Gantt no funciona. Porque vamos a ir probando cosas, vamos a ir mejorando. Puede que el orden, como les decía, lo cambiemos a mitad de camino. Y eso es bien aceptado en una transformación digital. Y de nuevo, no significa que vamos a transformar todo ni vamos a transformar todo a la vez. Hay que ver qué es necesario transformar, cómo y en qué momento. Y como del diagnóstico pueden salir muchas cosas, y como les comenté que no hay una receta fija, lo que sí existen son los pilares que no pueden faltar o al menos revisar en una transformación digital, y que es el modelo Business Transformation Path o BTP. Este modelo tiene los pilares fundamentales para una transformación digital, que son el propósito, que debe identificar por qué hacemos las cosas, por qué existe la empresa. El liderazgo, que es el factor de éxito más importante en cualquier transformación digital. La cultura digital, que aquí me refiero a una cultura ágil, a una cultura de colaboración con foco total en el cliente. Y por eso es que el Business Agility, o lo que es agilidad empresarial, está dentro del pilar cultura. Y por último, la tecnología. Y sí, va al final. Porque la tecnología que implementemos debe ser la que nos apoye en la transformación. Es la tecnología que apoye o que nos sirva para potenciar los pilares anteriores, que apoya el despliegue de las potencialidades de los colaboradores y apoye a generar valor a los clientes. No al revés. Por eso yo les decía que cuando partimos implementando tecnología, fracasamos en la transformación digital, porque no hemos revisado todo esto antes de. Veamos un poco más en detalle estos tres primeros pilares. El propósito, este pilar implica revisar o construir un propósito para nuestra empresa.
que idealmente debe ser lo que se conoce como el propósito de transformación masiva. El propósito de la empresa debe identificar el por qué hacemos las cosas. Debe ser inspirador. Y aquí lo más importante es que todos los colaboradores de la empresa deben conocer este propósito y además el aporte que tiene su trabajo, o sea, su día a día, su rol en la consecución de este propósito. Eso es fundamental para la colaboración y el despliegue al máximo desempeño. Y al ser un propósito transformador, implica que debe causar un impacto positivo en la industria o en la comunidad o en la sociedad o incluso el planeta entero. Debe cambiar algo, debe mejorar algo para la sociedad. Y masivo significa que aspira a algo grande, que llega a muchos, a todo el país o a lo mejor a todo el mundo. Y acá, ojalá, de hecho debiera ser un deber ser, este propósito esté alineado con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Yo siempre digo, las empresas tienen en sus manos poder cambiar y transformar el mundo a un mundo mejor. Entonces, las empresas deben apoyar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y acá algunos ejemplos de propósito transformador masivo. Por ejemplo, el propósito de las charlas TED, que son ideas dignas de difundir. O el de Wikipedia, que todos los humanos puedan compartir y acceder libremente a la suma de todo su conocimiento. Y el de Google, que es organizar la información del mundo y hacerlo universalmente accesible y útil. Si se fijan acá, por ejemplo, Google nos dice, nuestro propósito es ser el buscador número 1 o ser el número 1 en marketing digital, sino que es algo más potente. Imagínense, organizar la información del mundo y hacerlo universalmente accesible y útil. Es un propósito transformador masivo. Y recordar que el propósito es el por qué existe la empresa. Y todas las decisiones que se tomen deben ir en línea con ese propósito. Por eso puse la imagen de la brújula. Y el segundo pilar del modelo BTP, el Business Transformation Path, es la cultura digital. Pero ¿y de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura digital? La cultura empresarial es el conjunto de normas, valores, suposiciones, creencias, formas de actuar, de pensar y de sentir que se expresan día a día a través de los colaboradores. Es decir, a través de todas las personas que conforman la empresa. Y es cultura digital porque estamos en la era digital y porque nos apoyamos en herramientas digitales. Y para una transformación digital exitosa, la cultura de la empresa se torna fundamental, porque es un factor que por un lado, podría potenciar nuestra transformación digital, pero por otro lado, la cultura de la empresa podría obstruir los cambios que queremos hacer. Por eso es tan importante, por eso es el segundo pilar. Y esta cultura digital tan necesaria implica nuevas formas de trabajar, especialmente con equipos diversos, en colaboración, flexibilidad, como les dije antes, experimentación y mejora constante. O sea, muy ágil, muy agile. Por eso les decía que lo que es el Business Agility está dentro de la cultura. Todo lo que es también metodologías ágiles, más allá de la cultura digital, también están dentro de, más allá de la cultura ágil, está todo dentro de lo que es del pilar cultura. Lo primero que deben hacer para ir impulsando una nueva cultura al interior de la empresa es tener claro el propósito. ¿Para dónde vamos como empresa? ¿Para qué existimos? Y que el propósito sea conocido por todos y todas, se entienda y se viva. Y que se viva significa que todas las acciones de la empresa se alinean al propósito y que todos los colaboradores entienden cómo su rol impacta en ese propósito, lo que les decía recién.
Trabajar siempre en colaboración total y con equipos los más diversos posible y que puedan aportar, opinar y proponer. Y acá son de gran apoyo, por eso les decía las metodologías ágiles, para esta cultura de prueba y de error y de colaboración. Incluso cuando contraten talentos, vean que las personas se alineen a la cultura que quieran promover. De hecho, aquí está el ejemplo de Sapos, que ellos contrataban según si las personas se alineaban o no con su cultura, con los valores que ellos tienen estipulados. Porque ellos decían que, o dicen, bueno, digo decían porque Tony Hsieh, que es el fundador de Sapos, murió el año pasado. Pero él decía que las habilidades técnicas se entrenan, en cambio los valores no. Entonces, cuando entrevistan, se preocupan de que encajen con la cultura que quieren promover al interior de la empresa. Y el tercer pilar del modelo BTP para la transformación digital es el liderazgo. Considerando toda la primera parte donde les conté sobre la cuarta revolución industrial y en especial de la evolución del ser humano, queda claro que para la transformación digital es fundamental el foco en las personas y en la cultura que se fomenta al interior de la empresa. Y acá está la importancia del rol del líder. Acá está la importancia de los liderazgos, porque son los que impulsan el proceso de transformación digital a través de generar una cultura digital al interior de las empresas. O sea, el liderazgo es el factor de éxito más importante en cualquier transformación digital. Y de esto entonces surge un cambio de paradigma total en los equipos de trabajo, en cómo, que esto es lo que tienen que tener súper claro los líderes, que es la redarquía. La redarquía, por eso un cambio de paradigma, es en vez de jerarquía, hablamos de redarquía, de trabajar en red. Y la redarquía se fundamenta en lo siguiente. El desempeño extraordinario emerge de una red de relaciones conectada, positiva, dialogante, segura, confiable, con metas y objetivos claros, ¿se acuerdan del propósito? Y desafiantes, en un trabajo con impacto y con sentido. Ustedes saben que las personas son la parte más importante de la organización. Y los liderazgos deben hacer todo lo posible para mantener a la gente activa, creativa y motivada. Más aún cuando son equipos remotos. Pero si solo hablamos de las motivaciones, olvidando el compromiso, estamos apuntando a la mitad del proceso. Construimos compromiso con el sentido de pertenencia. Esto es lo que tienen que entender los líderes. Construimos compromiso con el sentido de pertenencia, generando las condiciones para que las personas se sientan comprometidas. Y acá es vital, como les dije, el propósito. Que el propósito de la empresa sea conocido por todos y por todas, que además sea trascendente e incluso ojalá alineado con los ODS de la ONU. Y el compromiso se complementa con la motivación. Y para motivar hay que conocer a las personas, hay que conocer el equipo, conocer sus motivaciones, qué mueve a cada uno y cada una, especialmente, repito, en trabajo a distancia, con mayor razón. Y acá los liderazgos no es que deben hacerse cargo, lo que deben hacer es facilitar. Por eso es redarquía, no jerarquía. Deben gestionar el sistema para que se den las condiciones que a cada una y cada una los motiva. Es un ¿cómo te ayudo? Lo que deben hacer los liderazgos para generar una cultura interna de felicidad y alto desempeño para la transformación digital es ser habilitadores. El líder redárquico genera las condiciones para el despliegue del alto desempeño y del bienestar. De hecho, no puede haber una transformación digital si no hablamos de felicidad organizacional y de bienestar. Usando las tecnologías, pero como apoyo.
Y ahora que sé qué es la transformación digital, cómo doy los primeros pasos y cómo la lidero, ¿por qué debo transformar mi empresa? Ya lo entendí, pero ¿para qué? Porque la empresa que se transforma descubre nuevas oportunidades en su modelo de negocio o incluso un nuevo modelo de negocio. Potencia cultura, felicidad organizacional, como les decía, aumenta la retención y la captura de talento, aprovecha y sabe cómo y cuándo usar las tecnologías, no usarlas por usarlas o porque está de moda. Aumenta la captura y la retención de clientes porque entrega mayor y mejor valor. Finalmente, para eso la empresa existe. Y logra sobrevivir a este mundo no lineal, porque logra principalmente flexibilidad y entendimiento del nuevo mundo. Y a modo de resumen, veamos algunas conclusiones que son más bien los puntos fundamentales para tener éxito en una transformación digital. La transformación digital debe comenzar por una transformación cultural. Por eso incluso muchas veces hablamos de transformación digital cultural. Se le agrega como el apellido para que quede más claro y se entienda que no es solo digitalizar, eso es una parte. Entonces, para hacer una transformación digital debemos comenzar por una transformación cultural que considere la evolución que estamos teniendo las personas. Para eso debe partir por un cambio de mentalidad de los liderazgos, que entiendan lo que está pasando, entiendan el contexto y entiendan estas transformaciones. Y además, que sean valientes en querer transformarse también. Los liderazgos deben priorizar el foco en las personas, en los clientes y especialmente en sus equipos de trabajo. Por eso el líder es un facilitador. El líder debe fomentar un propósito compartido y en especial de colaboración. La transformación digital solo se logra en equidad, en colaboración, en ética y con un propósito elevado. Por eso es que las empresas tienen una oportunidad gigante, tremenda, de transformar la incertidumbre en oportunidades transformándose, con foco total en las personas. Y tienen incluso la capacidad desde sí mismas, desde la empresa, de transformar el mundo. Y eso depende de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tania, por esta interesante charla. Vamos a dar paso a las preguntas de quienes nos acompañan ahora. Vamos a ver si nos hacen algunas preguntas por acá, por el chat. Si no, yo tengo muchas preguntas, Tania. Tengo muchas cosas que me hicieron reflexionar. Pero vamos a darle pie a quienes nos están escuchando, nos están viendo. Acá la primera pregunta es, ¿qué es un roadmap? O cómo se escribe, ¿cierto? Porque de repente cuesta un poco. Y dice, ya que conoce solo la carta Gantt. Perfecto, claro, es roadmap, como road y map de mapa. Claro, se llama así o uno podría ponerle cualquier otro nombre, cronograma, lo que tú quieras. Pero en el fondo es para poder ordenarnos. Es para después del diagnóstico, como el diagnóstico vamos a levantar cuáles son las problemáticas de la empresa, debemos darle un orden de prioridad. Debemos partir por las que, en nuestro caso, por ejemplo, como hacemos consultoría con empresas, junto con el cliente, entonces las priorizamos. Decimos, estas son las problemáticas, ¿cuáles para ti son las más importantes? Entonces, es darle un orden de prioridad. Eso es todo. Con plazos relativamente. ¿Por qué? Porque si es que lo pensáramos como una carta Gantt, voy un poco al revés, y planteáramos hacer estos cambios en un año, por ejemplo, lo más seguro es que no lo vamos a hacer y además una transformación digital no es que termine. Entonces no es que cuando como que terminemos nuestra carta Gantt, llegamos al final y dijimos, ya estamos transformados. Por eso es que una carta Gantt no nos sirve, porque no nos da flexibilidad de acción. Porque como trabajamos con mucha agilidad, entonces vamos a ir como por etapas y vamos a ir probando qué es lo que funciona mejor para la empresa. Y podríamos haber planificado algo que después no lo vamos a usar porque vamos a tener que en el camino nos damos cuenta que hay que usar otra cosa.
Entonces, por eso no se llama carta Gantt, sino que le llamamos roadmap porque en realidad es una lista de prioridades. Eso. Perfecto. Por acá nuestro colega Pedro Montesinos me quitó la pregunta, pues yo la tenía guardada. ¿Cómo relacionamos la transformación cultural con la gestión del cambio? Ya. La gestión del cambio es una parte de la transformación cultural. La gestión del cambio, de hecho, va dentro de la cultura. Gestión del cambio tiene que ir sí o sí en una transformación digital. Pero no es la transformación cultural. ¿Por qué? Porque la transformación cultural, en realidad toda la transformación digital implica trabajar el propósito, entrenar a los liderazgos porque les comenté que ya no se puede liderar de la misma forma, porque es una nueva forma de hacer empresa. Entonces, hasta el momento todavía no tenemos nada de gestión del cambio, pero sí estamos haciendo una transformación cultural con el propósito y los liderazgos. Y después, cuando estamos cambiando cultura, ahí sí que vamos haciendo gestión del cambio. Y hay dos tipos de gestión del cambio, que es la gestión del cambio cultural y la gestión del cambio técnico, como cuando vamos a implementar los nuevos software. O nuevas aplicaciones o nuevos sistemas. Entonces, la gestión del cambio en realidad es como una parte más chiquitita de toda la transformación cultural. Perfecto, súper claro. No sé si hay más preguntas por ahí. Aprovechen. Aprovechen de hacer las preguntas. Yo tengo una pregunta, mientras tanto alguien se anima a preguntar, Tania. ¿Qué está pasando en Chile y en el mundo en general con la pandemia? ¿Nos está empujando realmente a hacer al revés? No transformación digital, sino que digitalización de los procesos en general. ¿Está ocurriendo eso acá en Chile y en otros lugares? Dada la pandemia, porque nos está empujando básicamente nos está forzando a cambiar la forma de hacer las cosas. Sí. Es que esto venía como desde antes, porque la transformación digital ustedes saben que partió antes y la confusión que hay con digitalización también partió de antes de la pandemia. Entonces, en la pandemia lo que ocurrió es que empezamos a usar más herramientas que antes, que no eran novedad, sino que empezamos a aprovecharlas. Entonces, si uno dice, bueno, nos aceleramos en cuanto a la digitalización, sí, se podría decir que sí. Si nos aceleramos en lo que es transformación digital, lamentablemente no. De hecho, el último índice de transformación digital de la Cámara de Comercio de Santiago dice que incluso retrocedimos. Y se habla muchísimo en ese informe, así que se los recomiendo, de la importancia de la transformación cultural, de la parte que no se está haciendo. Y todos hablan de que eso es muy importante, pero las empresas no lo están haciendo, aunque sienten que es importante. Y yo me he dado cuenta que es porque, como se dieron cuenta en lo que les conté recién en la charla, esto implica también una transformación de los liderazgos. Y entonces, en general, yo me he dado cuenta que ahí está la piedra de tope. No es porque los liderazgos no sean buenos o sean malos, sino que en realidad están acostumbrados porque llevan mucho tiempo que en general les ha ido bien o les estaba yendo bien, entonces su forma de liderar les ha funcionado. Y cuando a cualquiera en realidad, o sea, si algo le funciona, sigue haciendo lo mismo. Y entonces es más fácil partir por implementar tecnología, porque para los líderes no implica ningún cambio en la forma de liderar. Entonces, bueno, automaticemos o hagamos una app para los clientes o implementemos alguna tecnología X, pero a ellos no les cambia nada. Entonces, en realidad, lo que falta es que haya un cambio en esta forma de liderar. Entonces, sí, volviendo a tu pregunta, si con esto de la pandemia se ha acelerado el uso de tecnología, sí, pero la transformación digital aún no. Entonces, por eso también agradezco estos espacios, porque en realidad se debe entender que falta todavía ese foco en realidad en los colaboradores y en lo que nos está sucediendo a las personas, más allá incluso de la pandemia. Hay algunas empresas que se han dado cuenta y lo están haciendo, pero todavía yo diría que la mayoría no, por esto que yo te digo, porque en realidad para hacer una transformación digital
requiere de líderes también valientes y que quieran ellos mismos también transformar su forma de liderar. Correcto, correcto. Por ahí tenemos una pregunta también de nuestro colega Pedro Montesinos, que nos pregunta, ¿cómo mides el avance con el roadmap? Ya, perfecto. Hay dos formas. En realidad hay muchas formas, pero hay dos formas principales. Porque normalmente estas problemáticas que se levantaron se abordan de dos formas, principalmente. Por eso digo hay muchas, pero en general. Una es haciendo entrenamientos, por ejemplo, a los liderazgos, a las nuevas formas de trabajar. Entonces ahí más fácil porque el entrenamiento tiene una duración y después se ven, digamos, se miden, digamos, los OKR al inicio y al final. Y lo otro, cuando estamos trabajando en algún proyecto, por ejemplo, una gestión del cambio o haciendo el cambio cultural en las nuevas formas de trabajar, ahí se trabaja muy en ágil. Entonces se trabaja, a ver si lo queremos llamar tipo Scrum, como por sprint. Entonces vamos cada 2 semanas haciendo modificaciones y viendo los resultados y viendo qué podemos mejorar. Entonces, en realidad, ¿cómo se va midiendo? Por esas etapas que son etapas más cortas. Entonces ahí vamos viendo las mejoras y en realidad cuando uno trabaja en proyectos de agilidad, tú partes con un objetivo, con un propósito, por decirlo así. No sabes necesariamente en qué vas a terminar, pero sabes cuál es el propósito. Y se establece el tiempo que debería durar cada sprint, que normalmente son 2 semanas. Entonces así se trabaja en agilidad. Pueden haber muchas otras formas, pero en general son estas dos. Entonces esa es la forma de medir. Y si tú quieres pensar en la transformación digital en general, como en global, mejor dicho, los KPI siguen siendo los mismos. O sea, los KPI de tu negocio no van a cambiar, sino que entonces los medimos al inicio y al final de hacer la transformación. Perfecto, súper claro. ¿Hay alguna otra pregunta más? Ahí, si hay un par de preguntas para ir finalizando. Tania, yo tengo otra pregunta mientras se animan ahí. Tú hablaste de que el foco acá en la transformación digital son las personas, ¿cierto? Y también para poder hacer toda la transformación cultural necesitamos buenos líderes. ¿Qué perfil deberían tener estos líderes? ¿De qué tipo de profesionales o qué tipo de formación? ¿De qué generación incluso podría agregar? Porque no sé si todas las generaciones pueden estar preparadas para ser líderes en esta etapa que estamos viviendo. Mira, me gusta pensar, más que lo que he visto, me gusta pensar que esto no tiene que ver con generaciones, en realidad. Porque todas las distintas generaciones tenemos cosas buenas y malas, y todas las personas también somos distintas más allá de nuestra generación. Y más allá incluso de las carreras, de qué estudiar o no para ser mejor líder, yo creo que lo fundamental es, en este momento para los que ya son líderes, es la valentía para cambiar. Y cuando me refiero a la valentía para cambiar, y donde he visto incluso, ya para dar ejemplos concretos, que ha funcionado hacer transformación digital, es cuando los líderes, más allá de su formación, más allá de su edad, en realidad son líderes innovadores, en el sentido de que quieren hacer cosas nuevas, que a lo mejor ni siquiera saben bien qué, pero son más inquietos y quieren ir como a la vanguardia, quieren innovar y tienen un foco especial en su equipo de trabajo, en su gente, en sus colaboradores. Y por eso no necesariamente necesitan saber bien cómo hacerlo, o sea, si para eso piden ayuda, se asesoran, pero es con esas ganas de que su equipo de trabajo en realidad trabaje feliz, porque se han dado cuenta de que en el fondo ahí logran el desempeño extraordinario de sus colaboradores y por lo tanto su empresa tiene resultados extraordinarios. Si en realidad es así de simple. Entonces, característica del líder, primero tiene que tener la valentía para querer hacer cambios en sí mismo y también, como yo les conté de la jerarquía, entonces trabajar muy en colaboración, o sea, ya no funciona el líder del chicote, ya no funciona el líder jerárquico, ya no,
funciona el líder como habilitador. Por eso yo puse ahí, el líder, cómo funciona, es el líder del cómo te ayudo, cómo te facilito a sus colaboradores. Eso es. Exactamente. Y de hecho, acá el colega, con esto cerramos, Tania, nuestro colega Pedro Montesinos hace un comentario. En general dice que cree que los gerentes a veces no consideran el componente cultural y se van a la parte más técnica, porque es lo que se ve finalmente, ¿no? Es lo que se ve y además ellos no tienen que cambiar nada. Exactamente. Y eso, bueno, cuesta cambiarlo. Pero vamos por ello, vamos avanzando. Eso es. Hay que impulsar, ¿cierto?, la transformación digital, aunque cuesta, pero hay que tener las ganas, como dices tú, y la valentía para poder hacerlo. Siempre tener un propósito claro hacia dónde nos vamos a dirigir. Exacto. Muy bien, pues Tania, vamos a dar por terminado el webinar. Por aquí parece que hay una última pregunta de José Ignacio. Dice, ¿dónde podemos obtener más información para profundizar respecto a este proceso? Bueno, ahí voy a pasar un aviso. Todavía no tengo fecha porque estoy con Roadmap y no Cartagan. Que voy a sacar un libro justamente de esto. También hay otros libros. Bueno, hay un libro de mi socio, de Marcelo Muñoz, que se llama Hackeando el Cambio, que se lo recomiendo. Y también vean también el índice búsquenlo, el índice de transformación digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Y está que nunca me acuerdo la sigla, pero también es el índice de transformación de Virtus Partner. También se los recomiendo. Ahí hay como harta información de lo que está sucediendo. Y ahí recalcan mucho de la importancia de la transformación cultural y es lo que no está sucediendo. Y por eso es que estamos como atrasados en la transformación digital. Eso. Y ahí les voy a avisar cuando saque el libro. Nos avisas para comprarlo o adquirirlo como de todas maneras. Muy bien, Tana. Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por esta charla tan interesante. Quedan muchas cosas por reflexionar y resolver, ¿cierto?, en la práctica. Así que le damos también el agradecimiento a todos los que nos siguieron y hasta una próxima oportunidad, Tania. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos veremos, ojalá prontamente. Adiós. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.